Hola, mi nombre es Juan Barbero y en esta oportunidad vamos a hacer una breve referencia a aquellas acciones de preparación para la respuesta que hemos discutido con los equipos de salud de la ruralidad de nuestra provincia, un poco recordando ese viejo refrán de la medicina del desastre que nos dice que es mejor estar preparados para algo que tal vez nunca ocurra, a que ocurra algo para lo cual difícilmente estemos preparados. Bueno, ya todos ustedes que van a estar revisando el aula virtual van a poder acceder a los documentos presentes en este módulo 3 y no pretende esta presentación de inicio hacer referencia a todos los pormenores y detalles, pero sí vamos a referirnos brevemente que cuando empezamos a acercarnos con los distintos referentes de la ruralidad, empiezan a surgir algunas inquietudes a la hora de cómo íbamos a ir revisando nuestros planes y preparativos para la respuesta a la emergencia. Y en virtud de ellos, reconocíamos que los equipos de salud estaban preparándose y muy bien de un tiempo a esta parte para las situaciones reconocibles o que ellos reconocían como priorizadas en sus distintos escenarios. Las comunidades que habían sido afectadas por las inundaciones, los incendios o lo que quizás era más habitual y preocupaba más a los equipos de salud a la hora de hacer frente a la enfermedad trauma, a la siniestralidad vial. Esos eran los riesgos que se visibilizaban junto con quizás los eventos de concurrencia masiva. Reconocían quizás en esas 4 o 5 eh, presentaciones de situaciones potenciales o reales de emergencia, los riesgos, los peligros. Y aparece en este contexto COVID. Lo que quisimos entonces ensayar con nuestros equipos fue cómo ordenar en una lista de verificación con una serie de ejes temáticos todas aquellas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud, que el Ministerio de Salud de Nación nos enviaban en sus reportes, en sus guías, cómo poder adaptarla a las estructuras físicas y a las estructuras del capital humano de nuestros hospitales rurales. Para ello desarrollamos una lista de verificación con 5 ejes temáticos que ahora vamos a presentarlos brevemente con la fuerte convicción de que ustedes los van a estar trabajando con sus equipos de salud en los diferentes ejercicios que pretende este módulo 3. El primero de los ejes temáticos tiene que ver con los planes de preparativos y respuesta de los equipos de salud, que es la gestión de la emergencia propiamente dicha y están presentados en si el punto el cual vamos a desarrollar cumple, está en proceso o no cumple. Así cada uno de los 5 ejes temáticos están planteados, están presentados. Y por supuesto que esto no pretende ser definitivo ni exhaustivo. Ya tiene más de 3 meses de creación y probablemente ustedes puedan advertir que algunos de ellos pueden ser mejorados, que algunos de ellos ya ha claudicado y hay que ser reemplazado por otro, o que no aplica y puede surgir alguna otra a incorporar en el caso de que sea necesario. Insistimos en este detalle, no pretende ser definitivo, es simplemente un reordenamiento, una reorganización de cada uno de estos puntos para que ustedes puedan discutirlos en sus planes y preparativos. El de gestión de emergencias, en el primero, fundamentalmente si el hospital ya cuenta con un comité hospitalario de emergencias y si ya cuenta con un plan rector, un plan matriz, como para adecuar al otro. Y si estos dos hechos ya están cumplidos, eh, si se realizan ejercicios de simulacro, simulación o alguna otra actividad de entrenamiento. Esto lo veíamos como quizás el principal o el primero de los ejes a considerar. Luego tenía que ver con lo que más preocupaba
intentó ocuparnos en el inicio, que era el cuidado del trabajador de la salud, que ya fueron desarrollados todos en el módulo 1 y 2, todas aquellas acciones que tienen que ver con la prevención y la contención de las infecciones, la bioseguridad, el autocuidado y la salud mental. Todo lo que involucraba ese módulo 1 y 2 del aula virtual, acá están presentados a manera de checklist y ustedes pueden ver desde el uso del equipo de protección personal, las medidas para favorecer el lavado de manos, las prácticas seguras de limpieza y desinfección de estructuras, de hospital, de la disposición final de residuos. Bueno, verán en los distintos 24 puntos y seguramente nos faltarán algunos. En cuanto a la organización hospitalaria, lo que revisamos y lo que discutíamos con los distintos compañeros, trabajadores de la salud, eran cuestiones que tenían que ver con lo edilicio, con lo estructural y cuestiones que tenían que ver con la organización del recurso humano. Para dar algún ejemplo de ello, era, por ejemplo, si podía desarrollarse un circuito diferenciado del paciente, si esto no era posible, si podíamos disponer horarios diferentes para no interferir en que los pacientes sintomáticos respiratorios puedan de alguna manera mezclarse con la consulta de nuestra población priorizada, nuestros adultos mayores, los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, las embarazadas, los niños, toda esa población que el equipo de salud necesitaba darle seguimiento en la etapa de inicio de la pandemia y mientras se preparaba para la eventualidad que traía aparejada la posible consulta de casos sospechosos de COVID. Y por otro lado, lo que era la reestructura del recurso humano, en algunos lugares donde existía la posibilidad, es difícil, de tener equipos diferenciados de trabajo para favorecer no interferir quienes se están ocupando de la población priorizada con los pacientes COVID. También fue un serio problema y continúa siendo una seria dificultad la de los compañeros trabajadores de salud que debían licenciarse por tener algún problema en su salud, alguna condición que los hacía agentes de riesgo. Entonces, bueno, cómo poder cubrir esas vacantes que dejaba el compañero de salud que debía desafectarse de su práctica habitual. Y consideraciones del checklist en cuanto al circuito del paciente, a definir paciente leve, moderado, grave, replantearse y estar entrenados y atentos a los cambios evolutivos de la definición de caso, a la toma de muestras, al completado de la ficha epidemiológica, al destino del paciente, al circuito del paciente de acuerdo a lo que decidiese la autoridad sanitaria en cada instancia de la pandemia, si íbamos a hacer una concentración inicial de todos esos pacientes sospechosos, pacientes leves, si el reconocimiento de los pacientes con factores de riesgo que pueden ser moderados y que requiriesen internación en alguno de los centros de referencia, el de tener claro cuáles son los criterios de severidad de la enfermedad respiratoria aguda, la de mantener entrenado nuestro equipo en el manejo de las situaciones de urgencias y emergencias con las prácticas seguras, con una serie de cuestiones que involucraban el entrenamiento permanente y el de definir cuál iba a ser la conducta frente al paciente. El primer nivel de atención reconocíamos como prioritario poder resolver esas instancias en tiempo y forma para cuando nos toque quizás internar el moderado o que regrese a completar la internación el paciente dado de alta de un centro de referencia, podamos hacerlo con todas las prácticas seguras y con el tratamiento y soporte adecuado. Quizás en un tiempo de inicio las localidades y los equipos de salud tuvieron más ocupados con el manejo de población expuesta, de gente que regresaba a hacer su aislamiento en domicilio, procedente de otras provincias, procedentes de lugares de circulación viral.
algunos que estuvieron alojados en dependencias hoteleras. Bueno, estuvo muy los transportistas que ha tenido también ocupada y tienen ocupada a los equipos para el seguimiento y el cuidado. Y en cuanto a la comunicación, que involucraba tanto la comunicación interna, de poder sostener las instancias de diálogo y de discusión con los equipos de salud, cómo mantener y compartir la información. Esto lo veíamos también como una propuesta interesante para descomprimir esa tensión que hubo de inicio en los trabajadores de la salud, propio de la incertidumbre que traía aparejada la pandemia. Esto a su vez favorece los procesos de educación del personal y nos trajo una nueva herramienta, o por así decirlo, nos consolida una herramienta con la cual veníamos trabajando o asomábamos trabajando en tiempos anteriores, desde la Dirección de Atención Primaria, desde el Ministerio de Salud, como fue el recurso de la telemedicina, con la posibilidad de teleconsulta, la posibilidad de sostener la comunicación no solo con nuestros pacientes y poder organizar la demanda, poder organizar la entrega de medicamentos, sino también la posibilidad de hacerlo con la relación del primer nivel con el segundo nivel en cuanto a discutir casos concretos. Em, También nos permitió en esta instancia, y tiene que ver la comunicación, lo que es la utilización de la historia clínica electrónica, la receta electrónica y una serie de posibilidades que el SIS, el Sistema Informático de Salud de la provincia, eh, le, le propone una serie de alternativas muy interesantes para mejorar la calidad del dato, mejorar el análisis estadístico y mantener una historia clínica actualizada. También tiene que ver la comunicación, no solo con la comunicación interna, sino con la comunicación externa. eh, es decir, si podemos contar con un vocero oficial, con un centro coordinador, con los COE en las localidades y todo aquello que permita hacer un manejo fluido de lo que es el aspecto comunicacional, además de lo que es pura y exclusivamente los dispositivos de comunicación como el sistema VHF, el número de emergencia 107, la telefonía convencional, la telefonía celular y algunas otras alternativas. Bueno, este checklist que nosotros acabamos de presentar como una propuesta de los planes y preparativos no es otra cosa que una adecuación, como decíamos recién, de lo que OMS, OPS y Ministerio de Salud nos ha recomendado desde el inicio y que nosotros pusimos en este formato, en esta herramienta que proponemos para que ustedes la discutan, la mejoren, la cambien y traten de que todos los procesos que se recomiendan se puedan realizar de la mejor manera para prepararnos para esta situación de pandemia. Los dejamos entonces con el resto de los contenidos del módulo 3.